Bienvenido al lugar donde cuando oigas trotar tienes que pensar en cebras. Hola a todos, hoy vamos a hablar de lo que es el panorama actual de las enfermedades raras, pero para eso, primero que nada, hay que hablar de qué es una enfermedad rara. Como ya comentamos en el vídeo pasado, una enfermedad rara es aquella que afecta a 1 de cada 2.000 personas o 5 de cada 10.000, o menos de esa prevalencia, que es la definición oficial y numérica de las enfermedades raras. Lo que pasa es que ya no es solo un tema de números, sino también que las enfermedades raras tienen unas características comunes, y quizá la más común y la más preocupante es la falta de conocimiento sobre dichas enfermedades. Para que os hagáis una idea de la importancia de este problema, estamos hablando de unas patologías que en su conjunto, aunque es verdad que son muy poco frecuentes, en España afectan se calcula que unos 3 millones de personas y en el mundo unos 300 millones de personas, con lo cual vemos que son unas patologías extremadamente relevantes y que no por ello deben dejar de tenerse atención sobre las mismas. Y diréis, si son tan raras, ¿cómo puede ser que afecte a tantísima gente? Pues porque se calcula que como mínimo hay unas 7.000 de estas enfermedades, y cada día en realidad se descubren más a medida que vamos avanzando en conocimiento, sobre todo del tema genético. Hay nuevos estudios que indican que podemos acercarnos cerca de las 12.000 enfermedades. Fijaos que aunque sean muy poquitos casos de cada uno, 12.000 enfermedades al final se van sumando y puede dar lo que hemos comentado, unos 3 millones de personas en España o unos 300 millones de personas en el mundo. Lo cual son cifras bastante preocupantes y que corren el riesgo de ser muy relevantes en cuanto al sistema organizativo del sistema nacional de salud en el caso de España, pero de cualquier sistema sanitario del mundo. No es un problema anecdótico, no es una cosa de pobre gente que le ha tocado vivir esto, que también, sino que es un problema de primer nivel y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O si no nos pasa directamente, al menos sí que puede pasar que afecte a algún familiar, a algún conocido o a algún amigo. Así que, como veis, hay que estar pendientes de que estas enfermedades no se conviertan en una mera anécdota, sino que haya que difundir el conocimiento sobre ellas lo máximo posible. Y uno de los principales problemas con estas enfermedades es el tema del diagnóstico. Son enfermedades que suelen tardar bastante en diagnosticarse. La media son unos 5 o 6 años en conseguir el diagnóstico, pero hay mucha gente que puede tardar por encima de 10 años en conseguir un diagnóstico. Imaginaos lo que es estar levantándoos día tras día, año tras año, no encontrándoos bien, sabiendo que hay algo en vuestro organismo que no funciona como debería y que nadie os puede dar respuesta. Has viajado por muchos médicos, has estado viendo especialistas en distintos sitios, en distintas comunidades, incluso en distintos países, y nadie te ha podido dar hasta el momento ninguna respuesta. Como veis, es una situación bastante angustiosa. ¿Y por qué hay tantos problemas con el diagnóstico? Pues por un lado, obviamente por la baja prevalencia de estas enfermedades, pero ya no solo eso, sino por el escaso conocimiento que se tiene en su mayoría de profesionales sanitarios y del público general sobre estas patologías. Quiere decir que todo el mundo es diagnosticado o conoce a alguien que tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, pero casos que alguien conozca lo que es un Fabry, pues incluso dentro de los médicos, pues son bastante escasos. Con lo cual hay que intentar hacer lo que sea para aumentar el conocimiento de estas patologías, para que cuando un médico o incluso un profesional no sanitario tenga delante un paciente, pueda tener la posibilidad de decirle: oye, ¿tú has pensado que esto puede ser esto? Y de ahí conseguir el diagnóstico. Aparte del desconocimiento, porque además es cierto que no está excesivamente implantado en los programas formativos de las distintas especialidades o incluso en el tema universitario, aparte del problema del propio conocimiento, estamos también delante de un problema de tiempo. Recordemos cómo tenemos actualmente la atención primaria, y la verdad es que la escasez de tiempo hace que los médicos en general no podamos plantearnos diagnósticos diferenciales muy brillantes cuando dan 5 o 6 minutos por paciente. Al final el problema es que se acaban tratando los síntomas y no se llega a un diagnóstico. Si un paciente viene porque le duele algo, pues le das un analgésico. Si viene porque se ahoga, le das unos inhaladores. Pero muchas veces no hay tiempo para pararte a pensar qué es lo que hay detrás. Y cuando empiezas a sumar distintos factores, es decir, por ejemplo, que alguien tenga un dolor abdominal, un problema cardíaco y un problema del riñón, puede llevarte a pensar que a lo mejor tengo una enfermedad de Fabry, por ejemplo. O esa suma de factores son complicados de sacar si no tienes tiempo para ello. Además del diagnóstico, otro problema fundamental es el tema del tratamiento. El problema que tenemos con el tratamiento es que muy pocas enfermedades raras tienen un tratamiento específico para esa enfermedad. Cuando me refiero a tratamiento específico, me estoy refiriendo a algo que no es sintomático, es decir, cualquier enfermedad, por ejemplo, un paciente con el nos tiene dolor y le puedo dar analgésicos, pero eso no estoy tratando la enfermedad, estoy tratando el síntoma. El problema es que muchos de estos pacientes no tienen más que estas enfermedades no tienen un tratamiento claro o establecido. Por suerte, cada vez
parece que sí que hay mayor interés en desarrollar fármacos y estrategias de tratamiento para estos pacientes. Cada vez tenemos más herramientas, pero junto a esto viene el segundo problema, y es que son fármacos terriblemente caros. Estamos hablando de fármacos que fácilmente pueden costar la dosis de a un año vista de 100.000, 200.000 euros. Como veis, esto es un problema sanitario. Por suerte en España, de momento, y espero que siga siendo así, la sanidad es gratuita y universal, y por lo tanto quien lo necesita se le da y se paga entre todos. No es un problema individual, pero en otros países que a lo mejor no tienen este tipo de sistema sanitario, fíjate cuánta gente puede pagar solamente para eso, para tratar su enfermedad, 100.000, 200.000 euros, o sea, y ya no te quiero decir cuando entramos en las terapias génicas. Las terapias génicas, la verdad es que están evolucionando bien y están cada vez habiendo más enfermedades raras y ciertos tipos de tumores en las que pueden aplicarse estos tratamientos, pero estamos hablando de fármacos o de medicaciones que pueden llegar a costar 1 millón, 2 millones de euros, con lo cual eso es prohibitivo para cualquier familia normal, ¿no? Hay que tener mucho dinero, muchos recursos o muchos contactos para que tú puedas ya alcanzar esos niveles económicos. Y luego es también importante saber el tema de la investigación. Se está investigando mucho, parece que no, siempre se dice hay que investigar más, y es cierto. El problema que a veces la investigación está dirigida por intereses económicos, porque al final pues lo que prima sigue siendo el tema de ganar dinero. Para la industria farmacéutica, al final normalmente es una empresa privada y por lo tanto su objetivo fundamental es hacer dinero, eso es innegable. El problema que tenemos es que, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que ya se ha abierto el melón, por así decirlo, y ya sabemos cómo tratarlas, y entonces ahí es muy fácil o relativamente rentable para las farmacéuticas seguir investigando. Si tú sabes que una enfermedad, por ejemplo, las de depósito lisosomal, que son las más típicas en cuanto a esto que voy a contar, que son enfermedades que los lisosomas, los pequeñas organélulas de las células que se encargan de limpiar los desechos que hay dentro de la célula, pues hay un grupo de enfermedades, que por ejemplo el FAPI, el Gaucher, las mucopolisacaridosis, etcétera, que lo que hacen es pues que ya se han descubierto fármacos que cuando tú lo administras al paciente, vemos que limpian ese problema de los lisosomas. ¿Qué problema hay con esto? Pues que está muy bien para las enfermedades de depósito lisosomal, porque cada vez hay más estudios, hay más tratamientos, y es súper bueno que haya y que tengamos más disponibilidad, pero claro, mucho de este esfuerzo farmacéutico va encaminado en esa línea, porque ya se sabe que se puede hacer algo. En cambio, hay otras patologías que, incluso siendo mucho más frecuentes que estas, están más abandonadas porque nadie de momento ha dado con la clave para poder tratarlas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, un paciente con Ehlers-Danlos, que es una enfermedad relativamente frecuente dentro de las raras, y hay muchísima gente con esta patología, de momento nadie no digo que no se ha molestado, pero no se ha conseguido encontrar nada a lo que le podamos dar un fármaco concreto para que mejore la situación del paciente en cuanto a la propia patología. Obviamente a estos pacientes sí que se les pueden hacer cosas, es decir, sí que es importante tenerlos diagnosticados y filiados, porque luego les vamos a poder dar tratamientos tanto sintomáticos como tratamientos encaminados a evitar las complicaciones futuras de las distintas enfermedades. Pero es cierto que tratamientos específicos para las patologías raras, por desgracia, todavía son pocos. Cada vez hay más, cada vez se abren más ventanas y cada vez hay más vistas a la esperanza, pero sigue siendo un campo bastante complicado. El diagnóstico, el tratamiento, la investigación, estos pacientes tienen otra problemática importante, y es el tema de la estigmatización social. Pensamos que la gente con enfermedades raras no tiene ningún tipo de estigma ni nada por el estilo, pero al revés, vemos muchas campañas en televisión, etc. El problema es que no todo es tan bonito siempre, y cuando al final son pacientes que a lo mejor tienen problemas en cuanto a, por ejemplo, acceso al trabajo, acceso a determinadas situaciones, etcétera, puede tener muchísima problemática y mucha incomprensión, más que estigmatización, quizás deberíamos hablar de incomprensión social. ¿Por qué? Porque son gente que, por ejemplo, nunca tienen ganas, ¿no? En general, o pocas veces, nunca tampoco es la forma de hablar, ¿no? Pero muchas veces no tienen ganas de hacer cosas, y el primer impulso de la gente, con toda la buena intención del mundo, es decir, venga, ánimo, tú puedes, vamos para allá. Y es verdad que puedes 1, 2, 3, 100 veces, pero hay veces que no puedes. Y no por ello significa que no pongas parte de tu voluntad, ni nada por el estilo. Simplemente se llega a un momento en los que pues, el cuerpo dice basta, y que también eso hay que
que escucharlo. Luego, aparte de los estigmas, también tienen muchísimos problemas en cuanto a, por ejemplo, el tema del diagnóstico, como hemos comentado antes, muchísimas veces tienen que hacer viajes para llegar al diagnóstico. Me refiero a cambiar de comunidad autónoma, cambiar de ciudad, cambiar de hospital para encontrar el diagnóstico. Tienen muchos problemas de acceso laboral por la suma de bajas, ¿no? Es decir, un paciente, una persona que reiteradamente acumula bajas laborales, por mucho que sean justificadas, todos sabemos que eso como mínimo le va a suponer un problema a la hora de subir en la escalafón de la empresa o del trabajo que esté haciendo. Si bien es cierto que en principio no se debería discriminar por esto, la realidad, no nos podemos engañar, es que es así. Y luego también pensad que se acumulan en estas enfermedades distintos tipos de discapacidades, problemas auditivos, problemas visuales, problemas motores, etcétera, que todo esto puede llevar a distintos problemas de integración social. Entonces vamos a intentar que entre todos dejemos de estigmatizar, dejemos de no comprender a esta gente, vamos a intentar ponernos un segundo por su lugar, porque es muy fácil ver la visión desde el punto de vista del que estás hablando, de vamos, ánimo, que no te duele tanto, vamos, esfuérzate, vamos, sal de casa. Y está muy bien que intentemos animarlos, pero es cierto también que a veces esto es la puntita que les remata y que les hace entrar un poco más en el hoyo. Así que estos son más o menos, diría yo, las grandes problemáticas que hay con los pacientes con enfermedades raras en el panorama actual. Por un lado, encontrar un diagnóstico que a veces cuesta mucho, tanto a nivel médico como a nivel del propio paciente, etc. Por otro lado, el acceso a los tratamientos, que muchas veces son muy caros y a veces están regulados de forma muy complejas. La investigación, que por supuesto tiene que seguir para adelante y tiene que seguir mejorando para que cada vez se sepa más y podamos acceder a más tipos de tratamientos. Y no nos olvidemos nunca de toda la estigmatización social y toda de la falta de empatía e incomprensión que encuentran estos pacientes, porque eso quizá es lo más fácil y a la vez lo más difícil de cambiar. Lo más fácil porque no hace falta ni gran recurso económico, es solamente un tema educativo, pero hace falta mover muchas barreras y a veces es muy complicado. Así que creo que si seguís este canal podremos poco a poco ir rompiendo barreras, ir conociendo mejor estas enfermedades y entre todos ayudar un poquito a que los pacientes con estas patologías se encuentren un poco